Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente esta semana, en el sentido de hacerlo de manera presencial. ¿Cómo están? Fíjense que en las últimas semanas hemos recibido algunas preguntas acerca del sistema urinario. Entonces, pues le decía a Leslie, bueno, pues vamos a dar este tema, ¿verdad? Vamos a dar el tema no solamente de afecciones renales, sino afecciones en el tracto urinario. Como bien ustedes saben, realmente nuestro propósito no es dar a conocer una técnica médica que pueda suplir de ninguna manera, ¿sí?, a los tratamientos convencionales, a los que el médico haya determinado para una enfermedad, en algún caso de algún paciente. Nosotros lo que hacemos es utilizar una tecnología de alta eficacia que tenga como propósito coadyuvar en estos tratamientos. Ahora, ¿qué tanto beneficio puede tener una persona al utilizar los tratamientos? Ayer lo decíamos en la plática virtual. Bueno, es que eso va a depender de la capacidad que el cuerpo tiene de poder responder a un estímulo, ¿de acuerdo? Y ahí definitivamente pues no podemos ser tan contundentes, tan tajantes. Ahora, la pregunta es, ¿puede haber situaciones en las cuales una persona con un problema de fondo renal pueda tener cierta mejoría? Lógicamente que la respuesta va a ser sí. Ahora, ¿qué tanta mejoría pueda tener? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre podemos tener muchos aspectos de mejoría para cualquier problema de salud. Desafortunadamente, el tema que hoy vamos a tratar es un tema complejo, es un tema que efectivamente va a tratar algunos aspectos, pero del tracto urinario en general, no solamente de las afecciones renales, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro tracto urinario, ustedes saben que es el conjunto de órganos, ¿verdad? De vísceras, que están encargadas precisamente de la producción, del almacenaje y, por supuesto, de la eliminación de nuestra orina. ¿Qué es la orina? Bueno, pues la orina no es otra cosa, sino los desechos que el cuerpo hace a través precisamente de estos dos grandes órganos que son nuestros riñones, ¿verdad? Y que va a eliminar, bueno, pues una cantidad importante de sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho, si no se eliminaran, bueno, pues se volverían un aspecto de orden tóxico, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver que realmente el aparato urinario, pues es realmente todo un sistema que está conferido precisamente a los riñones, que son los que producen la orina y van a eliminar y filtrar estas sustancias de desecho. Tenemos los ureteres, que van a ser precisamente los conductos a través de los cuales, estos son, ¿verdad? Va a bajar esta orina desde los riñones hasta concentrarse en la vejiga, que es donde se acumula la orina, y luego pues va a bajar por un canal muy importante que se llama uretra. Esto sería en condiciones rápidas, ¿verdad? Poder entender la fisiología que tiene el aparato urinario. La vejiga es uno de los problemas, bueno, es una víscera donde ya dijimos se va a almacenar toda la orina producida por los riñones y se elimina, dijimos, a través de la uretra. Pero en la vejiga, bueno, pues suceden muchas cosas que pueden propiciar algunas afecciones, ¿verdad? Una afección es como la que nos ha preguntado. Por ejemplo, precisamente problemas como infecciones, que es la cistitis, ¿de acuerdo? En la vejiga, pues puede haber muchas afecciones, puede haber muchos problemas de salud que se desarrollen, pero el más común va a ser la cistitis, que es una inflamación en la vejiga y que causada generalmente por un proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Ahora bien, los músculos pélvicos también van a jugar un papel muy importante en la contracción y en el control que se tiene sobre esta vejiga. Cuando se pierde precisamente este control, bueno, es cuando se puede suceder una cosa que llamamos incontinencia urinaria. ¿De acuerdo? Tenemos también una vejiga hiperactiva, que generalmente sucede que la orina quiere expulsar orina cuando no debe de hacerlo, porque para que esto suceda, el volumen de la vejiga debe de llenarse a una cantidad pues más o menos considerable. Tenemos, por ejemplo, también una cosa que llamamos cistitis intersticial o intersticial, que generalmente sucede por un proceso infeccioso y da la sensación de una urgencia urinaria. ¿De acuerdo? Tenemos problemas más severos, como un cáncer urinario, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Y eso pues puede ser un problema mucho más severo. Pero repito, por lo general lo que el paciente va a decirnos lo más común va a ser una cistitis, una incontinencia. Esos son los más comunes problemas de afecciones que puede haber en vejiga. ¿De acuerdo? La incontinencia urinaria pues se refiere precisamente a eso, ¿no? A la capacidad de controlar la orina de forma voluntaria. Por lo tanto, el paciente va a tener fugas involuntarias de orina. Esto lógicamente es una situación bastante severa y por lo general pues ocurre en las personas pues un poquito mayores o bien cuando existen algunos problemas especiales. Hay diferentes tipos de incontinencias. Por ejemplo, tenemos la incontinencia urinaria por esfuerzo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente carga algo pesado, sobre todo pasa mucho en las mujeres, ¿de acuerdo? Incontinencia urinaria de urgencia, lo que decíamos, ¿no? Es causada por una vejiga hiperactiva en el cual se genera la sensación inmediata y urgente de orinar. Esto puede ser precisamente tanto en la parte masculina como en la parte femenina, aunque lógicamente, desafortunadamente por la anatomía propia que tiene la mujer, son problemas mucho más comunes a nivel femenino. ¿De acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, la incontinencia urinaria mixta, que puede ser que tenga por esfuerzo y que tenga por urgencia. Generalmente tenemos una incontinencia urinaria por rebosamiento, que se refiere precisamente cuando la vejiga alcanza un nivel superior de lo que puede controlar. ¿De acuerdo? Y tenemos la incontinencia urinaria atlética, que también tiene que ver mucho precisamente con la de esfuerzo, que generalmente se presenta, es muy común en las mujeres, ha sido muy situaciones bochornosas en las Olimpiadas, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres están cargando peso, pues llegan a tener pérdida de orina. Eso se le llama incontinencia urinaria atlética. Lógicamente que estamos hablando de situaciones que no son comunes, que no son naturales, ¿de acuerdo? Sus causas, por lo general, pues van a ser diversas. Sí hay causas genéticas. Vamos a ver que hay gente que tiene más predisposición que otras. Te dijimos que la gente que tiene eh, de sexo femenino tiene mucho más incidencia en eso, pero sobre todo se debe a esa debilidad que puede haber en los músculos del suelo pélvico, trastornos neurológicos, infecciones urinarias, entre otras cosas. Por eso va a ser muy importante siempre tratamientos integrativos, donde lógicamente el fortalecimiento, los ejercicios del suelo pélvico son muy importantes. Yo creo que todo el mundo sabe hacer ejercicios de suelo pélvico, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué no los hace? Se les olvida, ¿no? Cuando estén haciendo pipí, traten de soltar un poquito y la sostienen y otra vez y la sostienen y así, ¿verdad? Eso va haciendo que se genere, pues al final de cuentas es un músculo. Pues ya voy de carrera y ya lo que quieres salir rápido, ¿verdad? Muy bien. Y lógicamente, bajo ciertas circunstancias, pues esto va a necesitar a veces cirugía. ¿De acuerdo? Vamos a ver precisamente que también este tipo de problemas están altamente relacionados a problemas alérgicos, ¿verdad? Los trastornos uretrovesicales también están altamente relacionados con situaciones proinflamatorias dadas por desequilibrios inmunológicos. Esto sucede mucho en los niños, ¿de acuerdo? En los niños que se orinan, o se hacen pipí en la cama, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero también sucede en la gente adulta, ¿sí? Entonces, mucha gente, si no controlamos esta parte alérgica, pues no mejora su problema urinario, ¿eh? Va a ser muy importante también hacerlo. Ahora bien, de ahí vamos a pasar a lo que también se nos había preguntado en estos días, ¿verdad? Que son sobre las enfermedades renales. Realmente vamos a ver que toda enfermedad que se ha conferido hacia nuestros riñones, nosotros le vamos a llamar enfermedad renal o nefropatía. Estas nefropatías pues son muchas y diversas, pero generalmente van a caer hacia lo mismo, ¿de acuerdo? Nuestros riñones pues son dos órganos que son aproximadamente del tamaño de nuestro puño, se parecen a un frijolito, ¿verdad? Y se están situados en el abdomen, generalmente lo que nosotros llamamos, es más fácil localizarlos por la zona de la espalda,
¿verdad? A lo que conocemos nosotros como las fosas renales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un paciente y vemos que en la parte lateral baja, ¿verdad? Aquí tenemos como una caída, ¿verdad? Como algo que sume, eso se llama fosa renal, ¿no? Y es en esta región por donde más los podemos localizar, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántas enfermedades renales tenemos? Un montón, no tienen ni idea, ¿no? Una cantidad impresionante de problemas. Pero al final de cuentas, todas recaen prácticamente en lo mismo que voy a mencionar. ¿De acuerdo? El primer problema que se puede dar en enfermedad renal, pues va a ser sin lugar a dudas, los procesos infecciosos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, lógicamente, a problemas previos en vejiga. Por lo general, nosotros vimos que bueno, a ver si lo tengo en esta, muy bien, de estos ureteres, ¿verdad? Salían de los riñones y regresaban y pasaban hacia la vejiga, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando nosotros no vaciamos la vejiga? Y la vejiga no quiere tener un rebosamiento, o sea, no quiere tener un exceso. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿la pisé? Pues ya ni modo. ¿Por qué no me dicen? Qué caray. ¿Que desconectó la camarita? Ahí está ya. Entonces, para no obtener esto, ¿qué crees que hace la vejiga? Le regresa la orina hacia la parte alta. El problema es que si aquí ya bajó y ya recolectó algunas bacterias, pues ya se ha contaminado y ya la sube, ¿no? Esa es la primera causa, es la causa más común. Por eso es muy importante, pues, siempre buscar no tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Que al final de cuentas no es otra cosa, déjenme Ahora bien, el problema más severo que podríamos nosotros tener y que lógicamente es un problema bastante común ya en nuestro país es la insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal yo pienso que nos da a conocer desde su entendimiento de las palabras que estamos hablando de una falla en la función de nuestros riñones. Si nosotros dijimos que los riñones son precisamente los órganos donde se va a filtrar nuestra sangre y se van a eliminar los desechos a través precisamente de ese elemento de residuo que es la orina, pues entonces imagínense que para eliminar esos desechos, ¿verdad? Para poder regular todos los elementos nutritivos que también se están filtrando en la sangre, pues porque en la sangre va todo, ¿no, hija? Van desechos, van nutrientes o todas sustancias. Los riñones la filtran y los riñones son tan maravillosos que separan, ¿no? Mira, esto sí se queda en el cuerpo, esto se tiene que ir, ¿no? Es una parte muy inteligente. ¿De qué tamaño dijimos que era un riñón? De un puño, ¿no? Bueno, pues imagínate que actualmente una máquina de aproximadamente metro y medio, ¿verdad? Por 1,30, ¿verdad? Hace la labor de un riñón que es el tamaño de tu puño. Imagínate esa parte tan importante, ¿no? Tan mágica que es nuestro cuerpo humano. Cómo solamente una máquina de este tamaño puede sustituir la función. Y eso estamos hablando nada más de la parte del filtrado, no de otros aspectos importantes, como es la producción de hormonas, porque los riñones también, pues, tienen la función de producir algunas hormonas. Y eso ya no lo va a hacer eso no lo va a hacer la maquinota, ¿no? Eso no lo va a hacer la máquina que dializa, ¿no? Entonces, esa es otra cosa muy importante. Entonces, vamos a ver que esa falla renal que se llega a tener, pues lógicamente, desafortunadamente, hoy por hoy en nuestro país viene en crecimiento. Viene en crecimiento por dos factores muy importantes. La causa más importante de insuficiencia renal crónica en nuestro país es secundaria a diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Segundo, la segunda causa más importante
con lo cual se desarrolla la insuficiencia renal en nuestro país, es la hipertensión. Entonces, paciente hipertenso, paciente diabético, pues son quien tiene la mayor factores de riesgo. A mí lo que me llama la atención es la tercera causa, que es la congénita. La congénita, por lo general, sucede porque en el paciente sus riñones no crecen, ¿de acuerdo? Le llaman riñones infantiles. Lógicamente que el tamaño del riñón pues debe de ser lo suficientemente adecuado para poder filtrar la cantidad de sangre que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los riñones que tiene un niño, pues son de acuerdo a la cantidad de líquido que necesita filtrar. ¿Me explico? Entonces imagínate que los riñones no crecen, se quedan del tamaño de un niño para un niño. Entonces eso va a ocasionar desafortunadamente, que el paciente pues pueda tener un problema mucho más severo. Ahora, lo triste es que esto está incrementándose en el país. No entendemos bien por qué. Les decía que cuando yo estuve ahí en la Comisión de Salud, fuimos a visitar allá cerca de Toluca, una comunidad que no sé, dicho, ya estaba actuando ahí la UNAM, estaban actuando otras entidades de salud, porque no se pueden explicar por qué en esa comunidad, que es un pueblo, pues no sé, unos 150,000 habitantes, no creo que, o quizás menos, ¿no? Pero cada semana se detectaban de 2 a 4 casos de insuficiencia renal por semana en riñones infantiles. Cada semana, de 2 a 4 pacientes. No lo sabemos. O sea, imagínate, no es común, pues, que pase eso, ¿no? No es tan común. Sí, sí, que no se desarrolla, claro. Entonces, pues, no puede cumplir con su función. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? Probablemente haya situaciones que tenemos nosotros que cuidar. Lógicamente que al final del día va a haber cosas que no son modificables, por ejemplo, factores como la edad, el sexo, la herencia, ¿verdad? Un problema de orden congénito, pero sí hay muchas cosas que pueden ser modificables, entre ellos la alimentación, entre lógicamente la actividad física, entre ellos lógicamente aspectos como las infecciones, aunque lógicamente difícilmente una infección podría originar una insuficiencia renal, pero bueno, es un problema severo. Los síntomas iniciales, pues son a veces pasan por desapercibidos. Por ejemplo, hipofrecuente. El hipo es una acción que el cuerpo hace con la necesidad de poder ingresar más aire hacia el cuerpo, ¿eh? Para eso es el hipo. Entonces quiere decir que hay un problema de ahí de falta de oxigenación. Sí. No lo sé. ¿Quién se lo dijo? No lo sé. No sé a qué se refiere a su abuela. Hay que platicar con ella. ¿No? Hay que poner una ouija y gente para comunicarse con ella y preguntarle, ¿eh? Claro. Por ejemplo, ya ve que a los bebés cuando les daba hipo, pues sí. Bueno, otro síntoma inicial es picazón en general, sentir comezón, porque se empieza a acomodar la urea en la piel, ¿de acuerdo? Y la urea, pues quema, pues es ácido, ¿me explico? Quema, ¿de acuerdo? La gente puede sentirse, pues, mal. ¿De qué? Pues me siento muy mal, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, ¿verdad? Me siento mal, me siento mal. Empiezan a bajar de peso, ¿sí? El problema radica cuando ya la gente empieza a tener problemas y sensaciones clínicas más severas. Por ejemplo, el paciente empieza a perder apetito. ¿Sí? 2,
el paciente empieza, por ejemplo, a tener problemas de falta de lucidez, de falta de oxigenación a su cerebro. El paciente empieza a tener mal aliento, un aliento urémico, decimos nosotros. El paciente puede empezar a tener sobre su piel, se le forma así como una escarchita blanca, se llama escarcha urémica, son cristales de urea, ¿de acuerdo? Esa comezón, esa picazón aumenta, ¿verdad? E inclusive puede empezar a haber ciertas situaciones más complicadas, por ejemplo, empieza a cambiar el color de la piel, se vuelve más oscura o se pone muy, muy clara, pero que por ejemplo se pone más oscura. Lógicamente la presión arterial empieza a ser más descontrolada, se ha ido excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es muy importante aclararlo y hasta aquí ya empezamos a ver algo que es importante. ¿Qué tanto nosotros podemos ayudar a un paciente con insuficiencia renal? Bueno, va a depender de cómo esté ese paciente. Yo les puedo decir que para que podamos tener un buen pronóstico, podamos decir, pues sí, vamos a aventarnos con algo, ¿no? ¿Sí? Es si el paciente tiene por lo menos el 20% de funcionamiento renal. Si está por debajo del 20% del funcionamiento renal, es mal pronóstico. ¿De acuerdo? Yo siempre le digo a la gente, mira, a la diálisis no le tienes que tener miedo. La diálisis salva vidas. Lo que pasa es que hubo en algún momento de la historia de la medicina una situación en la que la diálisis pues como que se satanizó, ¿verdad? Pero se satanizó por algo muy importante. El paciente cuando se dializaba pues ya verdaderamente tenía muy pocas esperanzas de sobrevivencia. Entonces, más bien, si no se hubiera dializado, a lo mejor hubiera vivido menos. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tomar en consideración. Pues yo siempre le voy a decir a la gente, o sea, la diálisis salva vidas, ¿verdad? Es otra técnica. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, la diálisis peritoneal es precisamente la aplicación de un catéter que va hacia esa bolsa que recubre o que guarda todos nuestros órganos, ¿verdad? Se mete una solución glucosada para que precisamente por un aspecto de permeabilidad osmótica, pues se puedan recolectar el líquido, ¿sí? Que los riñones ya no están expulsando y pueda salir a través, lógicamente, de esa vía, ¿de acuerdo? Esa es la diálisis peritoneal. Y se tiene una técnica que es manual o una técnica a través de una máquina, que hace el proceso tanto de entrada de líquido como de succión de líquido, ¿no? Esa es la diálisis peritoneal. ¿Cuál es el problema que tiene la diálisis peritoneal? El problema de la diálisis peritoneal es que para que esto suceda, dijimos, metemos un líquido, ¿qué dije? Glucosado, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa cuando tú calientas el azúcar? Por ejemplo, a través de la temperatura del cuerpo. Caramelo, ¿verdad? La reacción de Maillard que hemos hablado aquí, ¿no? La glicólisis anaerobia no enzimática. Exacto. Entonces el peritoneo se empieza a glicolizar, se empieza a poner duro. Entonces, entre más duro, pues menos capacidad tiene de filtración, ¿verdad? De permeabilidad, mejor dicho, porque no se filtra, es una permeabilidad. Entonces ya después hay que poner cada vez una solución con más glucosa. ¿Y qué va a pasar? Pues se daña más. Entonces, el tiempo de tratamiento, pues sí puede ser interesante, ¿no? Ahora, si el paciente se hemodializa, la hemodiálisis es una técnica donde a través de una máquina, ¿verdad? Se recupera toda la sangre, pasa por un filtrado y se vuelve a agregar al cuerpo. ¿Sabe? Les dijo, ese riñoncito lo sustituimos por un maquinón de ese tamaño, ¿no? ¿Sí? En 3 horas de tratamiento, pues al paciente ya le filtramos prácticamente toda su sangre. ¿Cuál es el problema de la hemodiálisis? Perdón, sí, de la hemodiálisis. Que la hemodiálisis, ese
Ese aparato no distingue, ¿verdad? No dice, ah, mira, estos nutrientes los vamos a regresar al cuerpo, ¿verdad? Y esto que son toxinas, lo eliminamos. ¿Qué crees que hace la máquina? Pues se lleva todo. ¿Por qué cree usted que al paciente que se hemodializa, el médico le dice, no se preocupe, usted ya puede comer de todo? ¿Sale? Pero es malo, pero claro, es una cosa errónea, ¿verdad? Es una cosa errónea. Nosotros procuramos mucho cambiar todo ese, buscar cambiar ese concepto, porque el paciente con diálisis, con hemodiálisis, pues yo veía que saliendo de su terapia, se echaban hasta su coquita, ¿no? Eso sí les da muchísima hambre, ¿no? Porque están sacando todos los nutrientes. Entonces sí es muy peligroso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder saber qué porcentaje tiene el paciente? Bueno, una forma muy fácil es si le mandamos a hacer una cosa que se llama depuración de creatinina de 24 horas. La depuración de creatinina de 24 horas me va a decir más o menos, ¿verdad? No es directo. Si yo lo quisiera hacer directo, tengo que hacer una serie de multiplicaciones combinado con la urea, perdón, con la creatinina en sangre, pero más o menos me dice cuánto tiene de funcionamiento renal, más o menos. Entonces, el paciente, vamos a pensar, sale con un 22% de funcionamiento, de depuración de creatinina, es el que va a tener como 18, más o menos. Entonces va a ser cada vez más difícil. De todo un día de orina, 24 horas. Así es. Hay que mandar a hacer ultrasonido renal, pero se le pide al ultrasonografista que evalúe, ¿sí? La conservación del parénquima. ¿Cómo está el parénquima? O sea, todo este tejido es el parénquima interno. ¿Cómo está de conservado? Si ya está muy mal conservado, aunque tuviese más del 20%, a lo mejor ya no se salva de una diálisis. Pero si tuviese 18%, pero tiene una buena conservación de parénquima, bueno, pues yo sí me aventaría a ver qué podemos hacer, a ver si podemos ayudar, ¿no? Pero lógicamente, que buscaríamos evaluar, pues, no sé, a los 3 meses para ver si verdaderamente está mejorando. Y si no, que mejor se dialice, porque pues la gente sí se llega a fallecer, sí se llega a morir de esto, ¿eh? Esto sí puede ser, esto es muy peligroso. Vamos a ver que el problema que tiene también la insuficiencia renal es que tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, el paciente va a tener siempre anemia. ¿Por qué? Porque precisamente los riñones también producen una hormona llamada eritropoyetina, que es la que fabrica la sangre. Fabrica una sustancia llamada calcitonina, que es lo que hace que se formen huesos, ligamentos, tejidos, pierde, pérdida de masa muscular, pérdida de carnitina. Los pacientes se quedan en los huesitos, ¿de acuerdo? Entonces el problema es que cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal, muchas veces uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Porque si empiezo a darle mucha atención a los riñones, pues se me acaba porque el paciente se sigue consumiendo. Si le empiezas a dar atención a los músculos y esa parte, pues los riñones siguen fallando cada vez más. Se vuelve un problema complicado. Por eso le decía ayer a una persona que estaba en el chat, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo. No es decir, vamos a sustituir su diálisis. Jamás pensemos en eso. Jamás, jamás, jamás. Yo les voy a dar algunas recomendaciones extras al tratamiento que particularmente yo les voy a recomendar. ¿De acuerdo? Pero son recomendaciones particulares y muy personales, ¿no? Uno de mis tratamientos favoritos es precisamente utilizar el centro eje del vástago del plátano. Una vez que el plátano ya dio platanitos, esta mata la tira, ya no sirve. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros recolectamos lo que sería el tronco, le sacamos el centro eje, es así, ¿de acuerdo? Vamos a licuar 10 centímetros de centro eje de vástago de plátano en un vasito con agua,
se puede colar y se toma 2 veces al día. ¿De acuerdo? Claro, la idea es que se tome con 2 vasos, perdón, con un vaso de agua, pero depende mucho de cuánto líquido tenga el paciente permitido consumir. Si el paciente tiene poquito, pues acordáselo en medio, ¿no? En medio vaso. La médula. Ajá, del plátano. Y ¿Qué funciona. tipo tiene? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé, por lo menos yo no lo sé. Sí. Sí. Mira, este es el mejor. El mejor de todos es este. Eso es el mejor. ¿Sale? Pero hay gente que dice, es que yo vivo en Chihuahua, ¿dónde voy a encontrar plata? Aquí en Ciudad de México no tenemos problemas, porque aquí a 2 horas salido hacia Veracruz, hacia la zona de ¿cómo se llama? Las pirámides, ya encuentras platanares, a 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Pero fíjate alguien que está en Sonora. Aquí en Ah, mucho antes, no, mucho antes. Ya encuentras platanares. Si los encuentras en los platanares, te bajas, preguntas de quién es, ¿no? Y dices, oiga, véndame su tronquito, ¿no? Porque te digo, ellos los cortan, no los ocupan. ¿Y tiene que ser fresco? ¿No tiene que ser seco? Es mejor estar fresco, pero se guardan en refrigeración. Yo los metía en congelación. Pues si yo me iba, por ejemplo, porque mi mamá fue paciente renal, entonces yo me iba hacia allá, ¿no? Hacia Poza Rica, comprábamos dos platanarios muy baratos, nos los vendía. Entonces yo le decía que quítame las capas, ¿no? Nada más déjame una o dos y ya córtamelo más o menos a 10 centímetros. Entonces poníamos una capa de hielo en una hielera, poníamos los cortes, otra capa de hielo, y ya llegando a la casa de ustedes lo metíamos al congelador para que durara todo el mes. Entonces ya mi mamá sacaba su pedacito todos los días, le cortaba las puntas, quitaba el resto del recubrimiento, ya lo licuaba y lo colaba y se lo tomaba 2 veces al día. Yo con mi madre, con mi tratamiento, yo pude hacer que su diálisis se detuviera, bueno, perdón, que su insuficiencia renal se detuviera un poco, ¿no? 11 años la tuve sin diálisis, 11 años. Y de 18% de funcionamiento renal, tuvimos hasta 38% de funcionamiento renal en un año. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si no hubiese eso, lo que tú acabas de mencionar, la semilla de la sandía, ¿de acuerdo? Se le quita la semilla a la sandía, se deja secar, se puede moler para que se haga polvo y se ponen 4 cucharadas, ¿verdad? En 1 litro con agua. Ahora, si no encontraran eso, la vaina del frijol seco y molido. En este caso sería... No, ya cuando son frijolitos. Este, no, ya que sacaron el frijol, ya la pura vaina, esa se la dan como forraje a muchos animalitos. No, ajá, esa no. Ha estado mucho, la he escuchado mucho en internet últimamente, pero yo le voy a ser franco, yo nunca la he utilizado. ¿Me explico? O sea, entonces no me atrevería yo a recomendar algo que yo no he utilizado. Sí he escuchado y he visto videos que la recomiendan muy buena para afecciones renales, pero yo particularmente no la he usado. Bueno, podríamos... Y te voy a ser franco, perdóname, perdón. Mira, es que en plantas medicinales hay un problema muy grande. El Códice Florentino tiene 25,000 plantas registradas. El Códice Badiano tiene 5,000 más. Entonces, recopilando toda la farmacopea actual de Sudamérica, del Caribe, de Asia, son 8 millones de plantas. Conocerlas todas sería una locura. Entonces, yo por lo general, yo le digo a mis alumnos siempre,
Vamos a tratar de utilizar plantas, uno, que tengan un sustento y segundo, eficacia. Eso no quiere decir que no descartemos alguna que sea muy eficaz y que no conozcamos y que a lo mejor sí es fácil de encontrar, como lo que acabo de decir, la lengua de suegra, que pues, está en muchos lugares, ¿no? Es fácil de conseguir. Sin embargo, yo en lo particular no tengo experiencia con ello, honestamente. ¿De acuerdo? Suero de anguila. Ah, el suero de anguila sí funciona. Sí, sí funciona. Lo único que no me gusta del suero de anguila es el precio, Mm. porque es homeopático. O sea, sí, yo doy suero de anguila, pero pues compramos eh, eh, el, 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 el medicamento homeopático y te cuesta 60, 70 pesos, ¿no? Pues tú lo compras, por ejemplo, lo que estaban haciendo los del Politécnico, porque yo estuve en un evento, precisamente de enfermedades renales, donde yo presenté mi tratamiento, presentamos nuestros casos, y yo llegaron los cuates del Politécnico presentando su trabajo. Muy interesante, muy interesante. Pero, por ejemplo, el paquetito de tratamiento de suero de anguila para 6 meses, ya estaba como 10,000 pesos. Entonces yo platicando con el doctor le dije, pero es homeopatía, ¿no? Dice, sí. Y luego, y es a la sexta, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es tan caro? Porque es tan caro. Que nosotros, la pureza, es homeopatía, es homeopatía. Digo, hay laboratorios que tienen una calidad impresionante, médico, la, Nacional Homeopático y tantas otras marcas, ¿no? Pero sí funciona. Entonces, la pregunta es, ¿funciona el suero de anguila? Sí. Hay que comprarlo a la sexta centesimal alemaniana y funciona. Lo que pasa es que lo venden ya así como para que sea intravenoso. Bien. Pero creo que, Yo siempre he puesto en duda la homeopatía inyectada. o sea, la motoxicología. No, eso es otra cosa. Mm. Homeopatía. Homeopatía. Homeopatía como tal. Si homotoxicología es otra técnica. Y ahí sí son más venenos que otra cosa, ¿no? ¿Sale? Y ahí sí son otra cosa. No, no, yo digo la homeopatía. ¿Por qué? Porque entonces la parte de la repertorización ya se pierde. Ya no es. Yo tengo mis dudas. Aunque tengo muchos alumnos que sí manejan homeopatía inyectada, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo inclusive me apliqué a mí mismo, pues yo así como que sentir algo así interesante, pues no. Ah, pues la pitoxina, es muy buena. Como todo, hija. Sí, como todo, claro. O sea, el veneno de las abejas tiene su poder terapéutico. Claro, ninguna técnica es infalible, porque tenemos individualidad bioquímica, ¿no? ¿Sí? Entonces, habrá gente que sí tenga más beneficios que otras. Sí, hay gente que puede decir, no, a mí me pica una abeja y me muero. Sí, claro, por supuesto, es que me sirve agüita, permítame, ¿no? Entonces, sí son cosas muy particulares. Perdón. Pero sí funciona, ¿eh? Los piquetes de abejas. Para lo que se usa, sí. Ese sí no me lo- Ah, sí. Es un veneno. Es un veneno que la inyectan, como que quema, ¿no? Como que es Cambo, como cambo, el cambo. El cambo. cambo. Sí, el cambo. Sí, el cambo. Pero eso es otra cosa, ¿no? Es toxina de ranita. Pero es, Promete curar. pero es alucinógena, ¿no? Es como la utilización de las plantas sagradas y todo eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, que el cambo. No, no, no. Sí son quemaduras, no, pero sí es
es toxina de rana, ¿no? Pero es neurotóxica. Digo, puede haber. Ahora, para nosotros lo que sí tenemos que tomar en consideración es que si hay investigación que nos habla del tratamiento, mira, del infrarrojo lejano en enfermedades renales. Me hacía una pregunta el fin de semana en el diplomado, una doctora, en el diplomado del colegio, me decía, ¿cómo? O sea, entiendo la pregunta, ¿cómo es que los edulcorantes artificiales dañan a la microbiota? Yo no lo sé. Es más, nadie lo sabe. Podríamos suponer, pero que efectivamente sepamos cómo funciona ese tipo de cosas, no lo sabemos. Nosotros lo que estudiamos son efectos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en ese estudio lo que pueden ver, ¿sí? Primero fue en fase 1. Quiere decir, ¿sí? Que el paciente no estaba tan mal y pudieron evaluar mejoría. Ahora, ¿por qué? Pues el estudio no lo dice. El estudio lo único que dice es que vieron mejoría en pacientes. Eso a nosotros nos ayuda mucho porque nos hace tener una base científica, el por qué lo podríamos ocupar para la materia que nosotros en este momento estamos dando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a ser esto? Bueno, podría tener muchas explicaciones. Podría tener muchas explicaciones. Vamos a ver que a lo mejor no es una sola explicación, a lo mejor es un todo, ¿de acuerdo? Pero de que existe evidencia científica que el infrarrojo lejano puede tener impactos en la enfermedad renal, sí. Y ahí es donde nosotros vamos a poder apoyar al paciente. Claro, que lógicamente nosotros en ningún momento le vamos a poder decir, ¿sabe qué? Deje su terapia, deje su diálisis, ¿no? O cambie sus medicamentos. La idea es hacer una medicina mucho más integrativa, ¿no? ¿De acuerdo? Que eso es lo que nosotros nos pretendemos hacer. Voy a ir un poquito rápido, aunque voy a tratar de puntualizar porque pues, me dices que tú no conoces muy bien la tecnología, pero lo voy a puntualizar, ¿te parece bien? ¿De acuerdo? Bueno, nuestro dispositivo es un dispositivo que trabaja con una tecnología híbrida. ¿Qué quiere decir? Que trabaja bajo dos principios. Uno es precisamente el infrarrojo lejano y por supuesto también la diatermia profunda, o sea, un calor fuerte, sostenido, ¿de acuerdo? Penetrante, ¿de acuerdo? Que ese es lo que lógicamente nos permite tener muchos beneficios. Esta tecnología pues se conoce desde hace mucho. O sea, realmente utilizar infrarrojo, utilizar el calor como acción terapéutica, pues no, pues eso es milenario. A lo largo de la historia siempre se ha utilizado todo esto. Lo que nosotros tenemos es que alguien de forma inteligente se le ocurrió ponerlo junto, nada más, ¿de acuerdo? Y al ponerlo junto, pues ya es valioso, ¿no? Nuestro dispositivo es altamente versátil. ¿Qué quiere decir eso? Que puede utilizarse de muchas formas. Puede utilizarse con muchos criterios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú escuchas al doctor Molto, ¿verdad? Hablando del criterio del uso de la acupuntura, pues, pues muy interesante. Y puedes escuchar a quien lo utilice, pues, con otro tipo de técnicas, ¿no? Eso lo hace valioso. Y es tan valioso que a lo mejor alguien que no sabe nada también puede tener mucho valor. Digo, hay alguien que dice, pues yo no sé nada, es muy empírica la situación. Bueno, pues yo puedo tener beneficios aún con características empíricas. ¿De acuerdo? En este otro artículo, ¿verdad? Habla sobre cómo funcionan los terahertz y qué beneficios podemos tener. Dice, mira, dice, además, los estudios han demostrado que la irradiación de terahercios puede penetrar de forma no invasiva en el cuerpo y proporcionar imágenes de los riñones, lo que permite detección temprana de daño renal.
Además, se ha descubierto que las ondas terahercios tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir el daño del tejido en la enfermedad renal. Entonces, son estudios, ¿verdad?, que nos permiten, esta fue una tesis de investigación, ¿sí?, que nos permiten tener de alguna manera confianza sobre su aplicación, ¿no?, y vamos a tener, lógicamente, cierto beneficio. ¿De acuerdo? Ahora, los terahercios, ¿qué son los terahercios? Bueno, de toda la irradiación electromagnética que viene del Sol, viene por diferentes espectros, diferentes luces. El infrarrojo es la más grande, esa es la más grande. Es parte de lo que llamamos luz invisible. ¿De acuerdo? Pero como es muy grande, para estudiarla la tenemos que dividir en tres, A, B y C, por la franja es muy grande. Pero nosotros en medicina solamente ocupamos dos criterios: infrarrojo cercano o proximal, infrarrojo lejano o distal. Esto que ustedes ven aquí, ese es el infrarrojo cercano o proximal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, digamos, su característica? Que solamente puede penetrar, ¿sí?, 1 centímetro después de la piel. Nada más. ¿Sale? Eso sí, tiene características comunes. Por ejemplo, si ustedes ven, se difunde muy bien en agua, traspasa muy bien el agua. Mira, ¿sí lo ves? ¿Sí ves mi mano o no? Eso es lo que hace el infrarrojo. El infrarrojo lejano o distal puede penetrar hasta 6 centímetros después de nuestra piel. Pero en la década de los 80, en 1980, se demostró que aquí, precisamente aquí, mira, pegadito a las microondas, había una franja de luz, de espectro electromagnético, parte del infrarrojo lejano, pero con características muy especiales. Por ejemplo, su vibración, ¿sí?, su frecuencia. A eso se llamó terahertz. ¿De acuerdo? Los terahertz son capaces de penetrar hasta 10 centímetros después de la piel. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta, el infrarrojo, ¿verdad?, se transmite muy bien en agua. Y al 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Pero lo que les hemos dicho, y gracias a Dios también lo apuntó el doctor Molto, no porque vaya a pensar que soy mentiroso, sino porque si alguien más lo dice, pues está bien. Lo que sí no pasa, pues es la ropa, mira, el infrarrojo. No pasa, se absorbe. Por eso tiene que utilizarse el equipo con la menor cantidad de ropa posible. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es que desconocemos todo lo que esto puede generar a estimular en el cuerpo. Yo particularmente, yo en lo particular, ¿sí? Porque miren, a veces el infrarrojo es muy menospreciado, sobre todo en algunos círculos médicos, como la propia rehabilitación. El licenciado en rehabilitación menosprecia el infrarrojo, pero ¿sabes por qué lo menosprecia? Porque no lo conoce. Un muchacho me decía, es que el infrarrojo calienta, ¿no?, a profundidad. Le digo, es que mira, si solamente fuera a calentar, pues yo pongo una bolsita de agua, ¿no?, y se acabó. Pero yo no puedo justificar solo por eso todos los procesos, todos los beneficios que quedan implícitos a la aplicación del equipo. O sea, no digo que no caliente, sí, claro, y que eso genere un efecto a nivel endotelial. Si llega el calor, ¿verdad?, se empiezan a liberar mediadores endoteliales, como son las histaminas, como es el óxido nítrico, y el vaso se dilata, y eso genera mayor irrigación sanguínea, por supuesto, ¿de acuerdo? Eso sin lugar a dudas, pero va a haber una cantidad importante de otros beneficios, como lo que nosotros vamos a ver en los riñones, que no se puede justificar por eso. Entonces, sí, mira, aquí tú ves, tú le pones, después de 30 minutos de tratamiento al paciente, le hacemos una termografía y mira, pues se ve la irrigación sanguínea. Pero sí, aparte de ese aumento en la temperatura del tejido, va a haber otros fenómenos. Por ejemplo,
la formación de proteína de shock térmico, que esta va a ser la clave. Esta va a ser la clave. ¿De acuerdo? Efectos sobre el potencial de membrana, el equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, que esto es muy importante. Activación de los factores de transcripción en NRF1, NRF2, ¿sí? Que tienen que ver con mayor fortalecimiento o producción de células madre y la activación de la fabricación de antioxidantes endógenos. ¿Me explico? Y por supuesto el fenómeno pirroeléctrico, que ese es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque este fenómeno también lo va a producir el SEI. El fenómeno pirroeléctrico es eso. ¿Nos trajeron pizza? ¿Nos trajeron pizza? Ah. Oh. Pensé que nos habían traído pizza. Ya ni modo. Eso también es un efecto que va a producir, dijimos, el SEI. Mira, cuando hay un calor intenso, se ha demostrado que también corre un flujo electromagnético sobre la membrana celular. Esto ayuda a su repolarización, a la entrada y salida de los electrolitos, y entonces nos va a conducir a un cambio de gradiente, lo que permite mayor producción de energía celular. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Hoy se está estudiando mucho ese coeficiente pirroeléctrico, como se conoce. Pero quiero que sepan esto, y quizás esta sea una de las claves por las cuales podemos ver mejoría en el paciente. Es que los dispositivos de terahercios se ha demostrado que producen, ayudan a la liberación de células madre. Y la liberación de células madre puede conducirnos a una mejoría de un estado de disfunción renal. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Eso. Miren, aquí hay otro estudio precisamente sobre células madre, perdón, terahercios y células madre. O sea, tenemos bastante evidencia sobre lo que está haciendo. Buenas noches. Ya me han ido, muy buenas noches. ¿Sí? Perdón, te la quité. ¿Listo? ¿Por qué? Porque efectivamente la terapia de células madre es muy promisoria para la enfermedad renal. O sea, si ya ha habido evidencia de que suministrando células madre el paciente tiene mejoría, pues qué mejor que nosotros, ¿verdad? Ayudemos a su producción de forma natural. ¿De acuerdo? La proteína de shock térmico. La proteína de shock térmico es una proteína que se está estudiando mucho, ¿no? Yo cada día lo escucho mejor, ¿sí? Lo escucho más. Porque son unas proteínas que ayudan a la regeneración de los tejidos. Pero el cuerpo las fabrica de manera natural cuando hay estrés calórico, cuando hay estrés radiónico, principalmente, ¿no? Eso es tan importante que inclusive, me voy un poquito aquí, miren, hoy por hoy, la proteína de shock térmico, la HCP72, sirve como biomarcador para predecir lesión renal aguda. O sea, si nosotros buscamos clínicamente proteína de shock térmico, ¿por qué es? Porque el cuerpo la está fabricando para tratar de repararse, ¿no? Entonces quiere decir que si la está fabricando el cuerpo, es porque hay lesión renal. Es un marcador. Pero claro, eso quiere decir que también el cuerpo pues está intentando curar, ¿no? ¿Sale? Mm. ¿Sensibilidad? No poquito, a lo que él la soporte, tampoco lo menosprecies, ¿no? Bueno, si no tiene sensibilidad, pues sí, a lo mejor había que empezar con un poquito, ¿no?
y no sintió. Sí, puede tener ya. Después que ya se dieron cuenta, Ujú. Sí, claro. Esa lesioncita, sí. Es que si ya tiene neuropatía, hija, pues ya el nervio está dañado, la circulación por lo mismo está dañada. Entonces, pues, digo, bajo ciertos tratamientos se puede salvar, ¿no? ¿Vale? Pero tratamientos, ayudaría. sí, claro, por supuesto, claro. Y aplicarle directamente también Power, directamente en la lesión, ¿vale? Entonces, el proteína shock térmico ayuda a que el cuerpo genere mecanismos como la apoptosis, combata el estrés oxidativo, mejore la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Esto es quizás, una de las cosas que más podemos nosotros aprovechar para ayudar al paciente. Yo ahorita les voy a dar una técnica personal para eso, ¿de acuerdo? No sin antes recordar todos los grandes beneficios que podríamos obtener del uso del B-Power. Mejor flujo sanguíneo, promover la neutralización de radicales libres, detener el sangrado, la curación, la cicatrización, fortalecer y darle más energía a nuestro corazón, ¿no? A la respuesta inmunológica, a la entrada de oxígeno para que haya más energía, ¿sí? A la liberación de células madre. No le podía ayudar a una persona que era muy. No, yo estaba malísimo. Que ya tenía como si fuera un panal de abejas. Uy. Y está con los colores fuertes. Pues a lo mejor le podría ayudar un poquito a desinflamar. O sea, miren, todas las personas, aún en el estado que estén, pueden tener cierto grado de mejoría. Puede haber cierto beneficio. Claro, no todas las personas van a recibir la misma mejoría que otras, sin lugar a dudas. Pero por lo menos lo que yo les puedo decir es que va a haber mejoría, va a tener mejoría estas personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, desinflama, relaja a nivel muscular, da una sensación de sedación. Entonces la gente siente como que quiere dormirse, ¿no? Miren, yo les voy a dar mi técnica personal, pero repito, esto puede hacerse de una y de mil formas. ¿Sí? Más o menos la también Que lo ocupa. O como el doctor Molto que trabaja sobre puntos específicos. Sí, sí, o sea, eso puede hacerse de una y de mil formas. Yo lo que les digo, miren, trabajen con la menor cantidad de ropa, haciendo círculos para activar la circulación. Entonces, para activar la circulación, para activar la termicidad. Sí, no, ya lo cuento. Sí. Que a mí me preguntan mucho por qué en círculos. Ahorita lo acaba de decir, es para activar la circulación. Sí, la circulación. ¿Es la razón de hacerlo? Sí, circulación. Hacerlo circular por la parte frontal y por la parte posterior. Una vez que ya activaste la circulación, ahora sí ya puedes empezar a drenar. Jala la linfa. El propio calor la va a jalar. ¿Cómo? Haciendo desplazamientos rectos. La velocidad a la que hacemos el deslizamiento da oportunidad que se active. Sí, claro. Sí, sí, claro. De hecho, el paciente va a empezar a sentir más calor en todo el cuerpo. Por ejemplo, a mí me sucedió que le di unas terapias a un socio que se fracturó. Entonces yo le hacía el precalentamiento, así como lo aprendí, ya sobre su lesión. Pero el doctor Monte dijo que no es efectivo hacerlo así, que tiene que ser muy despacio. Entonces hasta el médico ni sabe que para que vaya dando tiempo a que vaya. Según yo, o sea, me hace sentido el activar, ¿no? El precalentar, el activar toda la circulación. Pero esa sí es una duda que yo ya tengo. Esta es la técnica con la que nosotros, todos los casos que ustedes han visto, que se le hemos presentado, han sido con esta técnica. Entonces funciona. Funciona, ¿no? Ahora, la velocidad
la distancia, pues va a depender de la sensibilidad de cada persona. ¿Sale? Pero sí, los chinos son bárbaros, los chinos trabajan a 1 centímetro nada más, ¿eh? En 3, y bien despacito. Pero bueno. Sí. Después nos vamos al punto fijo o a los puntos de acupuntura, pero punto fijo directo en la zona renal, a las fosas renales. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar una técnica muy interesante. Solo que aquí ya no hay, esta última parte ya no se usa esto. Van a colocar gasas con aceite de ricino en la zona renal. ¿Vale? Van a cubrir con una bolsa de plástico. Y encima, aquí ya no le pongan la toalla, ¿eh? No, yo no le pongo la toalla, solamente el plástico. Aquí está mal, lo tengo que quitar. En la gasa, con aceite. Y lo pones sobre la zona renal. Cubres con el plástico para concentrar el calor y aplicas, pero en la máxima capacidad. ¿Sale? Intenso. En 3 y cerquita. Sí, sí. Aquí lo que queremos más también es el calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aceite de ricino tiene la propiedad de mejorar la función renal. O sea, también eso nos va a ayudar mucho. ¿Y con el 6, doctor? Se puede, sí, claro, el 6 mejora también cualquier problema de salud, ¿no? Sin problema. Ella, 6 o Power, puede ser. Y más esa técnica, más esa... Sí. Ahora, fíjense bien. Vamos a producir más proteína de shock térmico. El paciente hace baños de asiento helados, no fríos. Sí, helados. Se sienta en una tinita, ¿no? Por 30 segundos. Se levanta, se medio seca y se envuelve en una cobija. El cuerpo va a empezar a sentir un calor interno. Ese calor interno es la formación de proteína de shock térmico. ¿De acuerdo? Y bueno, ya cuando el cuerpo venció los 30 segundos, ya le puedes poner 40, 45, hasta un minuto. También, frío y caliente. Sí, claro. Y ahí se forma proteína de shock térmico. Para que mira, el shock térmico tiene que ser en segundos. El shock térmico son segundos nada más. Para que el cuerpo genere esa descompensación y forme la proteína de shock térmico. Pero si tú lo dejas por mucho tiempo enfriarse, puedes provocar que el sistema inmunológico se debilite. ¿Vale? Por mucho tiempo. Es por ejemplo, yo sentía bien rico una vez iba en el camión, abrí la ventana, de esos camiones que todavía, guajoloteros que todavía se les podría abrir las ventanas, ¿no? Ay, sentía bien rico el airecito. Ya me quedé dormido. Ya cuando llegué a mi destino, ya me tenía gripa. O sea, porque el exceso también hizo que se bajara el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el shock térmico son momentos nada más. Momentos nada más. ¿De acuerdo? Entonces, la exposición al frío sí baja. Claro. Por ejemplo, el resfriado no baja. Eso lo dicen. Entonces, ¿por qué sucede? No, yo tengo literatura que dice que es verdad. O sea, el frío baja la respuesta inmunológica. Mira, sistema inmunológico, temperatura y circulación van de la mano. ¿Vale? Si tú empiezas a correr, activas la circulación, aumenta tu temperatura, el sistema inmunológico se activa. ¿Vale? Si empieza a haber frío, la circulación se hace más lenta, los latidos se hacen más lentos.
¿sale? Y el sistema inmunológico se deprime. ¿Por qué crees que nos da? ¿En qué momento del día se agudizan las enfermedades? Hay ciclos biológicos. Y es que cuando yo estudiaba, por ejemplo, coaching y entrenamiento, pues hacía mañana con agua helada, ¿no? A las 4 de la mañana, así durante 80 días. Entonces yo nunca pude fortalecer mi sistema inmunológico. O sea, siempre estuve enferma. Y el coach decía que no, que eso no, que el clima no, que el No, cambio no era médico. Entonces, que no se ponga a hacer locuras, que enseñe coaching, que no haga cosas de medicina. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sí va a haber gente, no toda la gente va a expresar igual. Decía a mí, pues tiene sistema inmunológico débil, que vitamina E, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Hay mucha gente que con el frío le da alergia, le salen ronchas. Claro. O sea, quien me diga que la temperatura no impacta sobre la respuesta inmunológica, le enseño 20 artículos que tengo ahí. Sí, así es. Ahora, nosotros, fíjense bien, también tratamos mucho, buscamos la parte emocional. En la medicina oriental, los riñones se habla de que guardan la energía de origen, ¿no? La energía de vida. Y ahí está la emoción de los miedos. ¿De acuerdo? En la medicina china, pues se habla de la llamada teoría de los 5 elementos, ¿verdad? Y en la medicina china, pues son muy integrativos, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Tanto los elementos como las emociones, inclusive el clima. ¿Mande? Aquí está, mire, fuego es que el fuego es doble, es una dupla doble, mire, es corazón, intestino delgado. Triple calentador y el constrictor del corazón, de la sexualidad. Eso forma fuego. Tierra es estómago y el vasopáncreas, ¿no? Metal es pulmón e intestino grueso. Agua es riñón y vejiga, ¿no? Madera es hígado y vesícula biliar. Y aquí nace el ciclo de engendramiento, ¿no? Que se lo sabe, ¿no? El ciclo CO, ¿no? No. Es que los chinos, acuérdate que los chinos son muy filósofos, ¿no? ¿Para que sí? Entonces los chinos, déjame traer el pizarrón. Pues ya ves que hablan de puros cuentos, ¿no? Son cuentos chinos, ¿no? Los chinos son buenos para hacer cuentos. Entonces, China dicen que ese todopoder, ese ser omnipotente, pues un día amaneció y dijo, hoy voy a crear el todo, voy a crear la vida, todo cuanto existe. Entonces inhala y exhala. Si tú te llenas la boca de agua y la escupes hacia la pared, ¿qué figura formarías más o menos? Un círculo, ¿no? Más o menos. Y es el todo. Es el todo. Todo. Todo cuanto existe. A ver, piensa en todo cuanto existe. No se puede. Yo dije, no, estos humanos no me van a entender, ¿no? Entonces, la única forma de comprender el todo, porque ahí nació el número 1.
todo. El círculo es el número 1. Entonces se empieza a crear el número 2. O sea, la dualidad. ¿Me explico? Este es así y este es así, ¿no? O sea, este es negro con un ojito blanco y este es blanco con un ojito negro. ¿Verdad? Entonces, esto debe de tener un punto de separación. ¿Te has dado cuenta que hay un momento del día en el que dices, es que no es de día, pero tampoco es de noche todavía? Está como un punto central. Eso se llama tají. Es el tají. Y eso, este sinusoide representa el número 3. Pero si te das cuenta, el yin se convierte en yang. Y el yang se convierte en yin. Pero aquí, este yang es chiquito. Mire, chiquito, como un cachorro. Esto se llama pequeño yang. Pero aquí ya está grande. Entonces ya con este pequeño yang ya tenemos el número 4. Pero aquí ya está grande. Entonces se llama yang supremo. Y lo mismo sucede con el yin. Aquí tenemos un pequeño yin, aquí tenemos un yang supremo. Entonces ya salió el número 5. Entonces ya salió el todo. ¿Cómo se llama esta figura? ¿El yin y el yang? No, algo similar. Se llama el Tajidu. O sea, las 10,000 cosas. Todo, o sea, todo, todo cuanto hay se resume aquí, ¿no? Entonces dice que toda materia tiene 5 formas de expresarse, ¿no? A veces estás bien enojado, ¿no? Bien enojado. Esto es como fuego, ¿vale? Entonces hay un elemento que es el fuego. El fuego, el fuego está representado en nuestro cuerpo por el corazón y por el intestino delgado. Está representado por el triple calentador, que sería algo así como el sistema hormonal, y el constrictor de la sexualidad, la parte sexual. Pues fuego. ¿Lo explico? El fuego, del fuego nace la tierra. Gracias al fuego, la tierra nace. Si no fuera por el sol y la luz solar, pues las plantas no germinarían. Ahora, de la tierra, que es estómago y vaso páncreas, los chinos que saben como un solo órgano, nace el metal. ¿Dónde están los metales ocultos? En la tierra. ¿Verdad? ¿Sí? Es pulmón e intestino grueso. Ahora, del metal surge el agua. Si tú te das cuenta, los caudales de los ríos, a su alrededor, quien los conduce es una serie de minerales. ¿No? Es riñón y vejiga. Y el agua, pues hace crecer a la madera. El agua es mamá de la madera, que es hígado y vesícula biliar. Perdón, sí, hígado y vesícula biliar. Y la madera, pues es mamá del fuego, porque ¿con qué nace el fuego, no? Y es un ciclo de vida, ciclo Shen o ciclo de vida. Ciclo Shen o ciclo de vida, se llama esto. Ciclo de engendramiento. Madre, hijo. Por eso es tan bonita la medicina china. Porque la pregunta es, ¿dónde está el problema? Si hay un problema aquí, es que a lo mejor este tiene un bloqueo y la energía no pasa. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora fíjate bien. Pero para los chinos todo es que dual, ¿no?
noche, día, yin, yang, ¿no? Pues fíjate bien, hija. Si hay un ciclo engendrador, tiene que haber un ciclo destructor, ¿no? Pues fíjate, el metal corta a la corta. La madera vence a la tierra con sus raíces. La tierra absorbe al agua. El agua apaga el fuego y el fuego funde al metal. Ahí están los dos ciclos. Ciclo Ko, que es ciclo Shen, ciclo de generación, y ciclo Ko, ciclo de destrucción. Ya están los primeros dos ciclos. Claro, hay más. Por ejemplo, hay uno muy bonito, que es esposo, esposa. Aquí hay, fíjate bien, todo está dado por una víscera y por un órgano. Aquí el órgano, el pulmón, la víscera, es el intestino grueso, su cúpula. Entonces, esta es la esposa, este es el esposo. El órgano te comunica a lo interno y la víscera te comunica hacia lo externo, ¿no? Entonces, problemas en vísceras, problemas con lo externo. Problemas en órganos, problemas con lo interno. ¿Quién sale a trabajar? ¿Quién se va a la calle a trabajar? El marido, el yang. ¿Quién se queda en la casa a cuidar y hacer todo? El yin. Entonces, ¿quién le da energía a quién? El yang nutre al yin. Y luego el yin nutre al yang. Entonces, el yang nutre al yin. Luego el yin nutre al yang. El yang nutre al yin. El yin nutre al yang. Yang nutre al yin. Esto es para que sepas cómo viaja la energía en el cuerpo. ¿De dónde? ¿Y de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Por eso es muy bonito la medicina china, porque te hace pensar mucho, ¿no? Te hace pensar, ¿no? ¿Dónde está el asunto? Pero así también existen las emociones. Hay una emoción positiva y una emoción negativa. Por ejemplo, la alegría. Pero ¿qué pasa cuando la alegría es desorbitante? Hace que el corazón se apague. Porque también el yin y el yang tienen leyes, ¿eh? Tienen leyes. Permítanme un segundo. ¿Qué pasó? Eh, eh. Ajá. Sí, sí. Ah, habla por teléfono y di que vas para allá. Ah, sí, no pasa nada. No, no pasa nada, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Órale, pues. Gracias. Te agradezco mucho, no me dices cuánto fue. Órale, bye. Perdón, es para lo del curso, que ya llevaron los tripiés ahorita. Ya llevaron los tripiés. Perfecto, excelente. Excelente. ¿Se acuerdan de ese actor? ¿Cómo se llamaba? El que hizo la de Juan del Diablo. Se estaba riendo, ¿no? Y se murió. Le dio un infarto. Por exceso de yang. Eso de alegría. Exacto. Es que hay leyes, ¿no? Es que hay leyes. Mariana Levy se murió por exceso de miedo. Mariana Levy se murió por miedo. Miren, si yo tengo yang más yang, ¿qué nos da? Yin. Ya no recuerdo. Yin. Es como los signos. Más por más, más menos.
más o menos. Por eso, ¿saben cómo apagan los incendios ahora? Una bomba. Ponen una bomba, entonces consume el oxígeno y se apaga el fuego. Yan más yan, allí. Una vez yo venía así bien calurosos, bien calurosos. Y un amigo me metió a una cantina, pues tomamos un tequila y me quitó el calor. Yan más yan, allí. Yan más yin, ¿qué da? Yan. Si tú tienes algo frío, y le pones algo caliente, se vuelve caliente. ¿No? Entonces tenemos yin más yang, ¿qué da? ¿Eh? Yin más yin, ¿da? Yin. Claro. Cuando tienes mucho frío y échate una cubetada de agua fría, ¿a poco te va a dar calor? ¿No te da un frío? ¿Vale? Eso se llama las leyes del yin y del yang. Y hay más cosas. Uf, uf. Imagínate, aquí estamos hablando de un sistema de control. Fíjate bien, el metal dice corta la madera, pero ¿quién es el metal respecto a la madera? ¿Quién es? Velo, ¿quién es? Es su abuelo. ¿Sí o no? Su papá es el agua. O sea, sus padres son el agua. ¿No? Pero su abuelo. Por eso es que los chinos son muy filósofos. ¿Quién es la única persona que tiene la sabiduría como para regresarte al orden de la vida? Los ancestros. Pues te das cuenta, los chinos no tienen dioses, ellos le rezan a sus ancestros para que les dé sabiduría. Ahora imagínate, ahora que el hijo le pegara a la mamá. Puta, sería una cosa muy fea, ¿no? Eso se llama precisamente enfermedades de contradominancia. Y las enfermedades de contradominancia, por lo general, son enfermedades mortales, porque es un pecado agredir a la madre. Entonces imagínate que el riñón le manda agua al pulmón. ¿Es correcto? Entonces ese es un pecado muy grande y se paga con la vida. Por eso son enfermedades mortales, ¿no? Actúa el riñón y daña al corazón. Muy bonita la medicina china, muy bonita. Te hace reflexionar mucho, te hace pensar mucho. Ay, vamos a dejarle hasta aquí. Era nada más un pequeño corolario, ¿no? Para aprender un poquito más, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Eh? Pues yo creo que cualquier libro de medicina china. Las leyes. A mí no me gusta, a mí no me gusta dar mucho clase de medicina china, porque es bien larga y bien filósofo, entonces nunca termino. Decía un amigo, yo necesitaría vidas, muchas vidas para aprender medicina china, ¿no? Una vez me decía un cuate, ¿no? Estaba yo dando clase. Me mandaron a dar esa clase y yo no quiero. Y ya la preparé. Y me decía, pues es del yin y el yang, ¿no? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tienes ni idea. Nos vamos a meter 2 días solamente con la teoría del yin yang. 2 días. No tienes ni idea. Sí, sí, es más embarradita. Ah, La teoría de los 5 elementos. los ciclos, la dominancia, la contradominancia, las leyes. Porque tú es una cosa que es importante. Esto es una. Esto es una. Pero faltan más.
Porque el yan, ¿cuándo es yan? ¿Cuándo es yan? Ah, con respecto al yin, el yan es yan. ¿Me explico? Pero, a ver, o sea, te lo voy a poner sencillo. A ver. Digo, un concepto nada más, ¿no? Un concepto nada más, para que veas lo complicado que es. Si yo digo que el yang es lo activo, el yin es lo pasivo, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, yang es el sol, yang es el día, ¿sí o no? Yin sería la luna y la noche. Entonces, fíjate bien. El sol es yang, pero en el yang, porque en la noche es yin, ¿sí o no? Claro, ¿sí? ¿Sí o no? La luna es yin en el yang. O sea, es yin en el día. La luna es yin en el yang. Pero la luna en el yin es que yang. ¿Cuál brilla más? En la noche. Entonces la luna ¿qué es yin? En el yin, ella es yang. Ah, entonces, claro. O sea, les digo, me vas a hablar que el yin y el yang, lo positivo, lo pasivo. No tienes ni idea. Mira, me toca una persona y solo con tocarla ya me dijo mucho. Él está caliente y húmedo. Ya me dijo dos características de su metabolismo. Fría, fría y húmeda. Mira, caliente y seca. Caliente y seca. Caliente y húmeda. Eso ya me dijo a mí mucho. Con solo tocar la mano del paciente. Sí, yo lo anoto. Llego, ¿no? Lo empiezo a oler. Lo anoto. ¿Mm? Mejor, mejor, para que no se enmascare el perfume de la fragancia del... De hecho, en China se diagnostica con los pies. El paciente así está subidita, así está sentadita, y usted tiene que subir los pies aquí. Entonces va pasando el médico y luego lo anota. Claro. Porque así cada uno de los elementos tiene un aroma, tiene un sonido, tiene una estación del año, tiene una estrella, tiene un... Claro. Claro. De lo que esté dominando en tu cuerpo. Interesante, ¿no? Hay un día platicamos de más. Bueno, vamos a dar las gracias, Leslie, para que nos despidas de la plática. Muchísimas gracias. Luego, preguntas, comentarios. Preguntando ahí en el chat. A ver si alguien tiene preguntas con aquí. Quedaron anonadadas, impactadas. Creo que ahí en el Zoom. Dani, no puedo ver. Bueno, ahí a las personas que están en Zoom, si tienen alguna duda, escribirla.
doctor Raúl. Que me activaras. Bueno, pues vamos a darle un aplauso al doctor por esta plática tan interesante. No sé ustedes, pero creo que con esto aclaramos incluso parte de lo que se aprendió en el simposio, porque al menos yo no sabía de dónde venía esa asociación entre los elementos y los órganos. Y aquí ojalá ya han tomado captura, yo la capturé para mandarla, porque es un buen complemento para lo que estuvimos trabajando de las emociones. Yo lo busqué ahí en los apuntes que les mandé de acupuntura, pero es muy extenso, honestamente es muy extenso, y así como que en una semana no alcancé a entender mucho, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más, doctor, muchísimas gracias. ¿Eh? Sí, que se nota que les gustó.